El día de hoy quiero compartir un mensaje que le puse por título ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú preparado? Y quiero comenzar, ya que todos nosotros, me imagino, sabemos lo que pasó el día de ayer en Israel. El país de Israel en la mañana del día de ayer de ellos, ¿no es cierto?, la madrugada del sábado, fueron atacados por aire, mar y tierra, un ataque prácticamente se puede decir sin precedentes del último tiempo, y fueron sorprendidos en este ataque. Ellos despertaron, escuchaba varios testimonios de las personas, los que estaban durmiendo despertaron con las sirenas y todo, y siendo atacados y sin ningún tipo de defensa. Luego habían personas que estaban celebrando a unos 3 kilómetros de la frontera, ¿no es cierto?, en unas fiestas, en unos bosques que habían, cuando de repente tuvieron que salir corriendo y a la gente, ¿no es cierto?, disparándoles, hiriéndolos, matándolos y algunos tomándolos de rehenes. Fue un episodio, digamos, bien fuerte, y una de las cosas que más ha llamado la atención es que ellos, extrañamente, porque Israel es un país muy bien preparado, extrañamente no estaban preparados. Esta cosa los sorprendió. Y al día de hoy, en este momento, van más de 900 muertos, 600 por el lado de Israel, 300 y tantos en el lado de los palestinos, y miles de heridos. Unos tantos rehenes, más de 100 rehenes que fueron tomados y llevados al lado de los palestinos, que van a ser probablemente intercambiados por personas militantes, ¿no es cierto?, palestinos de alto rango. Entonces, ellos realmente estaban, escuchaba uno de los testimonios que decía, nosotros no entendíamos qué es lo que estaba pasando y no entendíamos por qué nadie nos estaba defendiendo. En otras palabras, en este ataque y en esta situación que es terrible, no estaban preparados. Y el mensaje que yo quiero compartir el día de hoy es: ¿estás tú preparado? ¿Estoy yo preparado? Y les invito a leer sus Biblias en Mateo capítulo 25. Vamos a leer Mateo capítulo 25. Amén. Y la palabra del Señor dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco.
Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día, en esta mañana, por la oportunidad, Señor, que tenemos de escuchar una vez más el mensaje de tu palabra, por la oportunidad que tenemos, Señor, de juntarnos como iglesia para alabar tu nombre, Señor, para tener comunión los unos con los otros, para reconocerte a ti, Señor, y para escuchar la palabra que es la palabra viva, la palabra que nos da vida eterna, la palabra que ordena nuestros caminos. Gracias, Señor, porque tu palabra bendita hará aquello para lo cual ha sido enviada. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, el mensaje que el Señor quiere que el día de hoy nosotros podamos entender es que es un llamado del Señor para estar preparados. Nosotros hemos escuchado que cuando pasan cosas fuertes en la vida, entonces la gente clama a Dios y busca de Dios. Si nosotros vamos, ¿no es cierto?, y recordamos momentos en nuestros países o en lugares, cuando han pasado cosas fuertes, la gente se golpea el pecho y clama a Dios. Algunos, claro, algunos le gritan y otros lo recriminan, pero de alguna forma levantan sus ojos y miran que hay un Dios. Cuando pasó en el 2001 lo de las Torres Gemelas, en el 9/11, la gente al tiempito, a la semana, las iglesias se llenaron. Y todos se sentían, ¿no es cierto?, había una sensibilidad emocional por lo que había pasado. Bueno, este ataque que acaba de suceder el día de ayer en Israel, se le está llamando que ellos están viviendo y sufriendo su propio 9/11. Hermanos, nosotros no tenemos que esperar que suceda un 9/11 en nuestras vidas, porque a veces no va a ser necesariamente en la comunidad o en el país, sino que a veces va a ser en nuestras propias vidas. No tenemos que esperar que eso suceda para buscar de Dios, para levantar nuestros ojos, para comenzar a prepararnos. Ahora es el tiempo de parte del Señor y el llamado de Dios para nosotros estar preparados. Aquí nosotros vemos en esta parábola, la parábola de las 10 vírgenes, que es una parábola de advertencia. En la Biblia, en el Sermón del Monte, que es del capítulo 5 en adelante al 7 más o menos del libro de Mateo, aparecen muchas parábolas, pero esta parábola que está un poquito más adelante, en el capítulo 25, es una parábola que nos llama a prepararnos. Si usted recuerda, cuando el Señor vino la primera vez, habían habido muchas profecías de la venida del Señor. Se había dicho dónde iban a ser, se había dicho el lugar donde iba a moverse, se había dicho cómo iba a ser su nacimiento. Sin embargo, cuando el Señor vino, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío, no estaba preparado. No estaba preparado para recibirlo, no tenían sus corazones preparados. Dice la palabra que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Y nosotros qué somos del Señor? Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo del Señor. Y si el Señor viene ahora a lo suyo, ¿estamos preparados nosotros para recibirlo? Los discípulos querían saber cuándo iba a ser la venida del Señor, el regreso del Señor. Y como el Señor les venía hablando en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 24, si usted mira un poquito más atrás, dice la palabra que ellos se acercaron y le preguntaron al Señor que cuándo iban a hacer estas cosas, 24, versículo 3, y qué señales se iban a ver de su venida y del fin del siglo. Y el Señor les respondió de esta manera. Versículo 4, Jesús les respondió, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación
reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces ellos querían saber cuándo el Señor iba a regresar, cuándo iba a establecer su reino, y el Señor les contesta de esta manera: va a venir un gran engaño a nivel mundial, y el gran engaño, hermanos, a nivel mundial ya está no solamente en los ambientes de afuera de nosotros, de afuera del cristianismo, está también dentro de la iglesia del Señor, lo cual la Biblia le llama la apostasía, donde se está predicando y enseñando cada cosa que no está de acuerdo a la palabra del Señor. Y la gente, lamentablemente, al no estudiar la palabra y al no analizar y al no examinar, toma cualquier cosa que se dice en nombre de Dios y lo siguen haciendo. Y si usted le trata de decir algo diferente, déjeme decirle, estoy hablando de dentro de la iglesia cristiana, si usted les trata de decir: hermano, mira, examina esto otro que se está hablando, la gente se vuelve en contra de usted. Luego dice: oiréis de guerras y de rumores de guerra. Usted sabe que en este momento lo que nosotros estamos viviendo, nosotros decimos, bueno, estamos bastante retirados del Medio Oriente. Sin embargo, lo que está pasando puede escalar a un nivel. Ya el día de hoy, desde el Líbano, el grupo terrorista de Hezbollah, ahora por el lado norte de Israel, estaban atacando y tirando misiles a Israel el día de hoy para mostrar su apoyo al grupo palestino Hamás. Entonces la Biblia dice que Israel va a ser como una piedra de tropiezo, Israel va a ser una copa que va a hacer temblar a todas las naciones. Porque de esta cosa que nosotros estamos mirando en este pequeño país allá en el Medio Oriente, hermano, esto puede escalar de una manera tremenda. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo ayer que esto era una declaración de guerra, que ellos iban a pagar de tal manera, ¿no es cierto?, porque se llevaron los rehenes, llevaron ancianos, niños, y hubo de todo. Iban a destruir esa ciudad, iba a quedar, pero ya está destruida, ¿me entiendes? Pero iba a quedar más destruida todavía. Entonces, lo que quiero decir es que muchos países ya se están preparando alrededor y esto está que arde. Nosotros no sabemos si el Señor en estos días saca a la iglesia de la tierra. Nosotros no sabemos si este es un aviso del Señor, que el Señor está, ¿no es cierto?, tocando y mostrando y dándonos a entender: hey, tienen que prepararse. Vengo pronto. Mi iglesia vengo pronto a buscar. Amén. Amén. Así que estemos con los ojos abiertos. Y el Señor advirtió que para el regreso, para su regreso, era necesario que nosotros estuviésemos preparados. Miren, los discípulos querían saber exactamente cuándo iba a pasar. Y si nosotros vamos a los versículos más adelante del capítulo 24, el Señor les respondió de esta manera, 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Si nos adelantamos al versículo 42, vemos que el Señor repitió lo siguiente: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Si nos vamos al 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y si vamos al versículo 50, dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. A lo menos 4 veces en esos cortos versículos el Señor está diciendo que va a venir en un momento que si nosotros no estamos preparados, va a ser sorpresivo. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice en el libro de Tesalonicenses que nosotros no somos de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y tenemos que perseverar, permanecer en esa luz. Nosotros no estamos en tiniebla para que aquel día nos sorprenda. Es decir, si el Señor viene y nosotros nos quedamos, ese
nosotros no nos preparamos. Pero el Señor no quiere que nosotros seamos sorprendidos. Por eso que Él nos está hablando, nos está mostrando. Y aquí el Señor por lo menos 4 veces menciona que va a venir en un momento donde prácticamente nadie lo sabe. Ustedes no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Es decir, su venida va a ser repentina. Pero para nosotros los cristianos no debiera ser algo que nos sorprendiera si estamos realmente en comunión con el Señor. Ahora, si estamos distraídos en otras cosas en la vida, metidos, ¿no es cierto?, y envueltos en este mundo que nos ahoga muchas veces, entonces sí vamos a ser sorprendidos. Hermano, y lo que va a venir sobre la tierra, que hemos hablado ya muchas veces desde aquí, va a ser algo tremendo y terrible. Si a usted le cuesta congregarse el día domingo, el día miércoles, si a usted le cuesta venir a la iglesia, ahora que no tenemos ningún tipo de persecución en este país todavía, imagínese cómo va a ser tratar de congregarse con otros durante el tiempo de la tribulación si usted se queda. Donde usted no va a tener acceso ni a comprar ni a vender si no tiene la marca, donde van a haber personas, aún mismo de su propia familia, que lo va a denunciar. Amén. Dios tenga misericordia. La palabra del Señor nos dice que, aunque no sabemos exactamente el día y la hora, nosotros vamos a tener señales. Y el Señor les dijo, mira, ustedes miran el cielo y dicen, no, mañana va a llover porque hay arreboles, o mañana va a ser tal tipo de clima. Sin embargo, dice, las señales del Señor, de la venida del Señor, no la pueden reconocer. Y nosotros tenemos que ser gente sabia, gente entendida, para poder reconocer el tiempo de la venida del Señor. Por eso llegamos al 25 y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Usted sabe que antes de que el Señor, antes de que viniera una destrucción grande sobre el pueblo de Jerusalén, en el año 70, el Señor lo había profetizado y el Señor había querido siempre juntar a su pueblo. Ese es el corazón de Dios. Siempre el Señor quiere juntarlo. Y nos dice la palabra en Mateo 23:37 que el Señor Jesucristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y yo creo que el Señor en este tiempo quiere juntar a su pueblo, quiere traer a su pueblo a la comunión con Él y a la comunión unos con otros. Y espero que el Señor no tenga que decir de nosotros, su pueblo, cuántas veces los quise juntar, como la gallina junta sus polluelos y ustedes no quisieron. Y el Señor le dice, ustedes no conocieron el tiempo de la visitación, no pudieron reconocer que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías prometido, estaba allí frente a ellos. Y el día de hoy, el Señor que nos prometió que Él iba a volver, está a punto de regresar por su iglesia. Y nosotros tenemos que estar, hermanos, tener discernimiento de esto, antes de que sea demasiado tarde. Dice que porque no conoció el tiempo de su visitación, cuando vino la destrucción de Jerusalén, más de 1 millón de personas en el año 70 murieron. Sin embargo, unos pocos que habían escuchado el mensaje del Señor y que el Señor les había dicho, y estos eran unos pocos cristianos de ese tiempo, les había dicho que cuando vean que estas cosas comiencen a suceder, ustedes huyan, no regresen a buscar ninguna cosita. Ay, es que mi carro, es que mi casa, es que esta cosa de valor, es que mi computadora, es que mi teléfono celular. El Señor les dijo a ellos, no regresen por nada. Y esos pocos que creyeron, cuando vieron que los ejércitos romanos venían, ellos huyeron. Y los demás que se quedaron allí, fue una masacre. Bueno, eso se va a volver a repetir. El anticristo va a masacrar a millones de personas.
Entonces nosotros tenemos que estar preparados, porque la venida del Señor por su iglesia está a las puertas. El arrebatamiento va a ocurrir en cualquier momento. Y el Señor nos pone este ejemplo. Dice que el reino de los cielos va a ser semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y aquí nos empieza a hablar de la preparación. El versículo siguiente dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Es decir, en la iglesia del Señor, en el pueblo del Señor, nosotros vamos a ver personas que todos van a parecer iguales. Todos vienen a la iglesia, todos cantan, todos hacen lo que los demás hacen. Pero no todos van a estar preparados. Y el Señor es el que conoce los corazones. Y si alguno de nosotros que está aquí el día de hoy o que está escuchando este mensaje no está preparado, no está preparada, hoy es el tiempo que el Señor nos llama a ordenar nuestras cuentas con Él y a prepararnos. El Señor nos llama a ordenar nuestras vidas. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. En ese tiempo el Señor les puso este ejemplo de esta parábola donde era una situación que todo el pueblo conocía. Un matrimonio. Yo creo que, por ejemplo, nosotros que estamos aquí, estoy segura que todos nosotros que estamos acá hemos asistido alguna vez a un matrimonio. Alguien nos ha invitado a alguna boda. Y para esa boda la gente se prepara. Los novios se preparan y la gente que va se prepara. Trata de ir lo más bonita posible, arregladita. Bueno, en ese tiempo que el Señor les puso este ejemplo, ellos conocían una boda, un matrimonio, era un evento inmenso, gigantesco, de gran alegría en el pueblo. Y la gente se preparaba, tenía varios pasos, yo voy a mencionarlos muy rápidamente. Ellos, primeramente, ¿no es cierto?, hacían un compromiso donde el novio y la novia, ¿no es cierto?, bajo el apoyo de sus padres, entraban a hacer este compromiso. Y luego el novio, ellos hacían un compromiso que era tan legal, aunque ellos no se hayan juntado ¿no es cierto?, como matrimonio, consumado el matrimonio, era tan legal esto, que si en ese momento se producía, por así decirlo, una infidelidad, era considerado un adulterio, aunque ellos no hayan consumado el matrimonio. Es más, si por alguna razón ellos alguno de los dos decidía, ¿no es cierto?, no, yo no quiero seguir adelante en esto, tenía que haber un divorcio legal. Si usted recuerda, cuando José quiso dejar a María secretamente porque María estaba embarazada del niño Jesús, ellos no estaban juntos, ni habían estado juntos, porque ella, ¿no es cierto?, había concebido por el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, él ya estaba buscando dejarla. Bueno, una vez que ellos hacían este compromiso y esta ceremonia oficial, el novio se iba y más o menos pasaban como 12 meses y el novio volvía como a los 12 meses. Él cuando se iba, él iba a preparar el lugar donde iban a vivir con su esposa, donde iban a tener su familia. A veces era en la misma casa paterna, ¿no es cierto?, agregaban un lugar y hacían su propia casita allí. Y a veces era un poco más distante. Por eso que el Señor Jesucristo nos habla y nos pone este ejemplo tan grande que dice que el Señor y su iglesia, nosotros su iglesia, es como una relación matrimonial. Y hay un compromiso. Si nosotros hicimos un compromiso con Cristo, nosotros no podemos estar fallándole a cada rato. No podemos a cada rato estar diciendo, no, es que yo ahora no voy a seguir, no, es que yo ahora no voy a hacer esto, es que yo esto otro. Porque dice la palabra que ninguno que poniendo su mano en el arado es apto para el reino de Dios. No importa lo que usted diga, no importa las justificaciones que usted trate de darse o de dar. La palabra del Señor es clara. Nosotros tenemos un compromiso con el Señor. Él nos compró con su propia sangre. Él pagó el precio por nosotros. Amén. Amén. Y Él, la palabra nos muestra muy similar al ejemplo, a lo que sucedía en el pueblo de israelita en los matrimonios. El Señor se fue y dijo,
No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, Juan capítulo 14, vosotros también estéis. Entonces él se iba, pero dijo, voy a volver. Y el Señor no miente, amén. Amén. Todo hombre puede mentir, toda mujer puede mentir, pero el Señor no miente, Él es veraz, lo que Él dice lo hace, lo cumple. Correcto. Entonces ellos hacían un compromiso inicial y el esposo se iba, preparaba el lugar y venía en el momento que nadie sabía. Generalmente ese momento era como hacia la medianoche, cuando aparecía el esposo con los jóvenes, los hombres que lo acompañaban, a buscar a la novia. Y la novia estaba preparada y preparándose y tenía sus damas de honor. Usted ha visto ahora cuando la gente, ¿no es cierto?, también se casa que tiene 10 damas para allá o lo que sea, un número determinado y el varón también. Bueno, así era. Y una vez que el esposo venía y alguien ya lo veía, daba el aviso y gritaba, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y allí tenían que estar preparados. A lo mejor en ese momento algunos estaban cansados porque se hacía tarde. Y normalmente se hacía en esa hora para que todo el pueblo pudiera disfrutar, ¿no es cierto?, de esta fiesta maravillosa. Y ellas iban con sus lámparas encendidas en una procesión hasta la casa del novio que había preparado para llevar a su novia, a su esposa. Era algo maravilloso. Pero en este caso, la palabra del Señor nos muestra, dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Esto puede estar representándonos a nosotros, el pueblo de Dios. Que dentro del pueblo de Dios va a haber gente prudente y gente insensata. ¿Qué quiere decir gente prudente y qué quiere decir insensato? Un prudente viene en este caso de una palabra griega, phronimoi, que significa sabio, prudente, precavido, y que también significa interesado en hacer algo, que está preocupado de hacerlo, que tiene discernimiento. 5 eran prudentes, 5 tenían discernimiento, 5 se separaron, pero 5 eran insensatas, que viene de una palabra griega morai o moros, y que significa una persona tonta, necia, imprudente, idiota. Moron. Que incluso también se usa para perder el sabor, como cuando la Biblia habla de que nosotros somos la sal de la tierra, pero que si la sal pierde el sabor, usa esta palabra, ¿no es cierto?, se vuelve insípida, no sirve para nada. Si usted le pone a una comida sal que no realmente no sala la comida, usted tiene que seguir tratando de usar el salero y ponerle sal o cambiar esa sal. Nosotros somos la sal de la tierra, pero el Señor dice que si nosotros nos volvemos insensatos, imprudentes, no vamos a servir más para nada. Y tenemos que aprender a prepararnos para las cosas que vienen. Yo creo que el Señor nos está hablando una y otra vez, hermanos, de las cosas que vienen, y no solamente ya nos está hablando, ya están aquí frente a nuestros propios ojos. Si nosotros no logramos ver y no logramos enfocarnos en las cosas del Señor ahora que las cosas están sucediendo aquí, no solamente eso, el día de ayer, no solamente el ataque a Israel, que es algo tremendo, el mismo día de ayer hubieron como 3 terremotos fuertes. Por ejemplo, en Afganistán murieron más de 120 personas otra vez. Yo no lo había visto, pero justamente ese día la hermana Emma me había mandado un mensaje pasado a las 12 de la noche para decirme, hermana, tuvimos aquí un temblor bastante fuerte, ya lo vi en la mañana. Y cuando vi eso, vi que habían venido en otros lugares lo mismo. Y nosotros, hermanos, estamos preparados para irnos con el Señor. Estamos preparados, si el Señor viene por nosotros en particular, para irnos con el Señor. ¿Estamos listos? ¿Qué cuenta vamos a dar al Señor? Porque el último suspiro aquí nosotros pasamos a la eternidad, hermanos. Y vamos a llegar ¿con qué? Dios mío, ¿con las manos vacías? ¿Cómo vamos a llegar delante del Señor? Señor, hicimos esto para ti. Y el Señor diga, pero yo te puse a hacer esto y tú lo hiciste. ¿Fuiste fiel? ¿No fuiste fiel?
¿Te interesó o no te interesó? ¿Cómo nosotros nos preparamos para el Señor, para servir a Dios? Dios tenga misericordia y nos ayude. Esta parábola nos enseña la importancia de estar preparados y cómo algunos no se preparan. Las insensatas, dice el versículo 3, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Es decir, tomaron parte, hermana, dice que tomando sus lámparas, algo tomaron, ¿no es cierto? Que muestran, es como decir la gente que va a la iglesia y que muestra una cierta simpatía, o que va de vez en cuando, o que va porque en algo les va a favorecer o algo pueden sacar de allí. Pero no tomaron aceite, es decir, no se llenaron de las cosas de Dios, del Espíritu Santo de Dios, de la palabra del Señor. En esos tiempos, a estas lámparas que se refiere, eran no solamente una lamparita chiquitita que a veces pensamos nosotros, sino que usted ha visto, ¿no es cierto?, esos como un palo largo, y en la parte de arriba llevaba como una malla metálica donde se metían los diferentes tipos de géneros o cosas para poder encenderlo, y se untaban y se prendían. Pero eso no duraba toda la noche. En la procesión que llevaban, eso podía durar incluso como 15 minutos nomás. Por lo tanto, para estar preparados tenían que llevar, dice aquí la palabra, más las prudentes, versículo 4, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, juntamente con sus antorchas. Llevaban la antorcha encendida, pero también iban preparadas, listas para cuando ya supieran que se estaba acabando, ponerle un poco más y que siga el fuego ardiendo. Y el Señor quiere que nosotros en nuestras vidas podamos tener ese fuego ardiendo por Él. Ese fuego que a lo mejor teníamos cuando recién conocimos al Señor, ese fuego que teníamos en algún momento que estuvimos involucrados y queríamos servir a Dios, invitábamos a la gente a la iglesia, orábamos, estábamos allí en todas. Pero que a medida que el tiempo pasó, empezamos a ir decayendo, dejándolos, olvidándonos de eso. El Señor quiere despertarnos el día de hoy y quiere que nosotros le pongamos aceite en nuestras lámparas. Cada domingo que nosotros escuchamos la palabra del Señor, nosotros somos más responsables delante de Dios. Si no lo hacemos. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, versículo 5, cabecearon todas y se durmieron. No voy a decir así como están cabeceando algunas personas en la iglesia. Y usted sabe que el día de hoy muchas personas piensan que el Señor ya no va a venir, piensan que el Señor ha tardado, se burlan y dicen: desde que yo era chico, desde que yo era un niño o una niña, desde que yo partí las cosas de Dios, he escuchado de que el Señor viene y no viene. Pero la palabra del Señor no miente. Dice aquí: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Quizás la iglesia del Señor en este tiempo, en medio de la espera por la venida del Señor, muchos están durmiéndose. Y aquí dice que todos cabecearon todas y se durmieron. Pero hubo una diferencia. A la medianoche se oyó un clamor, el clamor de la medianoche. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Ese clamor era un clamor fuerte, era un clamor que los despertaba. Y el clamor del Señor de la medianoche espiritual está sonando por doquier para la iglesia del Señor. Está sonando acá, está sonando allá. Vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Es tiempo de que podamos despertar. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas en ese momento, versículo 8, dijeron a las prudentes. Fíjese que en ese momento ellas se dieron cuenta de algo.
Hay muchas personas hoy en día en la iglesia que son indiferentes a las cosas del Señor y que viven, aunque están en la iglesia, vidas mundanas. Desprecian la preparación cuidadosa. Creen que la gente dice, no, que son muy estrictos, son muy legalistas, son muy aquí, son muy allá, y no llenan sus vidas con el aceite de Dios. Y las insensatas dijeron a las prudentes, versículo 8, dadnos de vuestro aceite, porque en ese momento se dieron cuenta de esto, porque nuestras lámparas se apagan. Irresponsables. La imprudencia, la falta de preparación, la insensatez, nos va a llevar a estar desesperados en los momentos críticos, espiritualmente hablando. Estas 10 vírgenes parecían iguales por un tiempo, pero en este momento se estaba viendo la diferencia. Hermano, todos podemos parecer iguales por un tiempo, pero ¿sabe usted que cuando el Señor venga y cuando el Señor llame, dice la palabra, con voz de mando y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resuciten primero, y la iglesia del Señor se levante a recibir al Señor en el aire, allí se va a ver la diferencia. Dios tenga misericordia, porque mire, a veces uno tiene dificultad para que la gente venga a la iglesia. Yo creo que cuando el Señor saque su iglesia de la tierra, la gente que conocía algo del Señor, la gente que estaba fría, la gente que estaba como las vírgenes imprudentes e insensatas, van a correr a buscar congregarse. Pero va a ser tarde. No basta que un día nosotros hayamos hecho una declaración de fe. Es necesario que constantemente estemos creciendo, que constantemente nosotros estemos preparados. Es necesario que nosotros constantemente estemos preparados para ese momento de irnos con el Señor. Mas las prudentes respondieron, versículo 9. Ellas respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. La preparación espiritual es un deber individual. Nadie lo puede hacer por ti, nadie lo puede hacer por mí. Mire, nosotros no lo podemos hacer ni por nuestros propios hijos, ni lo podemos hacer, el esposo no puede estarse preparando por la esposa, ni la esposa por el esposo. Por eso que yo siempre les digo a los hermanos, si tú tienes que servir al Señor y vas solo, anda solo o anda sola. Si tu esposo no quiere ir, no, tú anda, tú sigue adelante. Si tu esposo no quiere ir, tú sigue adelante. Si tus hijos no quieren ir, tú sigue adelante. Porque hay gente que dice, no, es que yo no voy porque mi esposo no va. Yo no voy porque mi esposa no va, porque mis hijos no van, porque mis padres no van. Y tenemos 20.000 excusas. Pero la preparación es individual, es personal. No se le puede prestar, nadie puede asistir a la iglesia por otro. Nadie puede leer la Biblia por ti. Nadie puede buscar la presencia de Dios en tu lugar. Porque eres tú el que tienes que meterte con el Señor, eres tú el que tienes que orar, eres tú el que tienes que leer, eres tú el que tienes que buscar desarrollar un carácter cristiano. No tenemos, dice, suficiente para darle. Aquí ellos actuaron prudentemente. Nosotros, esto es tremendo, pero no podemos ser más buenos que Dios. Porque a veces, en el deseo uno de ayudar a otras personas, uno trata, ¿no es cierto?, de arreglarle esto, de arreglar lo otro, para que acomodarlo, no sé si me entiende. Oh, no llega la gente a la iglesia en la mañana, lo vamos a acomodar para la tarde. No llegan en la tarde, lo vamos a acomodar para la noche. No llegan entonces el miércoles, lo vamos a acomodar para el jueves, para el martes. Y no, esto es una cosa, es una decisión personal, donde nosotros tenemos que prepararnos para estar bien con Dios. Para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ellas eran prudentes, ellas sabían que si ellas trataban de sacar de la preparación que ellas habían hecho, ellas iban a quedar tiradas en el camino, les iban a faltar las fuerzas
para poder hacer ese camino y llevar sus lámparas encendidas. Entonces, hay casos y situaciones donde nosotros, hermanos, no podemos darle todo a la otra persona. Hay que ver, ¿no es cierto?, también el deseo de la persona de servir a Dios. Porque cuando la gente está en necesidad, hermano, la gente va, busca, ayúdenme a orar por esto, ayúdenme a orar por esta otra situación. Pero cuando las cosas se les solucionan, la gente suelta todo, se les olvida. Malagradecido. Entonces les dice, no podemos darle. Esto era parte de la preparación. Es decir, si el Señor viene en este momento y el Señor arrebata su iglesia y nos vamos con el Señor, usted no puede estirar la mano y llevarse a otra persona, no puede llevarse a su esposa, no puede llevarse a su esposo, a sus hijos. Usted no puede por sí mismo, no sé si me entienden, no tiene, eso es algo personal, la preparación. Por eso que Dios nos llama en el día de hoy para que nosotros podamos, hermanos, estar listos y arrepentirnos. Más de 900 personas el día de ayer en estos países y en esta situación que pasó, pasaron a la eternidad. Si les agregamos los más de 100 de los terremotos, pasaron las 1000 personas así, que pasaron a la eternidad. O con Cristo o sin Cristo. Los prudentes siempre van a estar diciendo a los imprudentes, id a los que venden y comprad. No esperen que sea demasiado tarde. Prepárate. Pon tu vida en orden, busca la guianza de Dios. Usa bien tu tiempo, usa bien tu dinero. Porque nada de estas cosas va a permanecer para la eternidad. Solamente nuestra comunión con Dios. A veces nos esforzamos tanto en las cosas materiales que nos roban el tiempo, nos roban la fuerza, nos roban la energía. Y no le estoy diciendo que no trabaje, porque sé que es importante, ¿no es cierto?, trabajar y hacer lo que tenemos que hacer. Es importante mandar a los hijos a la escuela. Es importante, ¿no es cierto?, hacer lo que tenemos que hacer. Pero que nuestro corazón no se vaya tras eso. Que nuestra vista esté en las cosas de arriba. Amén. Hay ciertas cosas que no se pueden obtener en el último minuto, en el último momento. Es demasiado tarde para un estudiante prepararse cuando ya llega ahí y ya tiene el examen. Usted, aunque agarre y empiece a mirar, no va a poder estar suficientemente preparado. Hay ciertas cosas que no se pueden pedir prestadas. Las vírgenes necias, insensatas, no pudieron conseguir el aceite porque no se prepararon en el tiempo que había que prepararse. Dice versículo 10, y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Se acuerda que en el tiempo de Noé, Noé predicó y predicó y predicó? ¿Y cuántas personas entraron al arca? 8 solamente. Él, su esposa, sus hijos, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos y nadie más. Y en ese momento dice que Dios cerró la puerta. Y probablemente, estoy segura, que llegaron gente a golpear y a decir, ahora ábrenos, ahora creemos. Pero ellos no podían abrirlo, no podían hacer. El día que el Señor saque a su iglesia de la tierra y la gente llegue a las iglesias y busque, ya va a ser demasiado tarde. Los animalitos se vendieron más, entraron. Después vinieron también las otras vírgenes, porque ya se había cerrado la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Que el Señor le diga, no los conozco, es algo fuerte. También sale esto en el capítulo 7 de Mateo, donde la gente le decía, pero Señor, no profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros, hicimos esto y lo otro, echamos fuera demonios. Porque a veces nosotros creemos que por ciertas cosas que se hacen la persona está bien, pero el Señor mira los corazones. Mas él respondiendo dijo, de cierto no os conozco, no los conozco a ustedes, no. Es decir,
no estamos en la misma página, no estamos en la misma comunión. Y el versículo 13 agrega, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por lo tanto, el Señor hace un llamado a su iglesia para prepararse y para estar listo. No seamos ignorantes de las cosas de Dios, no seamos ignorantes de lo que está pasando en el mundo, porque todo esto no es para asustarnos, sino es para llamar nuestra atención a prepararnos. No escondamos nuestra cabeza y ignoremos. Miren lo que dice Lucas, y aquí quiero que todos vayan conmigo a Lucas capítulo 21, y con esto voy a estar terminando. Lucas capítulo 21. Amén. Versículo 34. Dice, y del 34 vamos a leer al 36. Mira. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Nosotros tenemos que mirar, nosotros tenemos que prepararnos, nosotros tenemos que cuidar nuestros corazones para que no se carguen. Y usted dirá, mire, yo no me embriago, no soy una persona que estoy tomando, ni soy una persona glotona. Pero aquí la embriaguez va más allá necesariamente que el tomar un vino y embriagarse de vino. Usted puede embriagarse de otras cosas en la vida. Hay gente que sabe cómo se embriaga, se va y se mete horas y horas y horas en la televisión y mira películas y películas y películas. Se embriagó con eso. Hay gente que se mete a mirar los deportes por horas y por horas. A veces nos embriagamos con las cosas de los teléfonos celulares. A veces nos embriagamos con otras cosas. El Señor dice, mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hermanos, es tremendo haber escuchado los testimonios de la gente ayer cuando dice que fueron sorprendidos de tal manera que cuando estaba allí ya no había vuelta que darle, no tenían dónde escapar. El enemigo se había preparado tan bien, quizás con meses de anticipación, no sé si con años, pero se habían preparado tan bien para hacer esto, que cuando llegó el momento, arrasaron con todo lo que tenían enfrente. Y Israel es un país muy bien preparado, pero en ese momento, de alguna forma, no estaban preparados. Y que Dios nos ayude a nosotros, espiritualmente hablando, para prepararnos para la venida del Señor, para prepararnos para las cosas que van a venir sobre la tierra. Yo he estado hablando ya desde hace un tiempo, vienen cosas tremendas sobre la tierra, vienen cosas tremendas sobre los Estados Unidos. Es tiempo de que nosotros nos preparemos espiritualmente, porque lo único que nos va a mantener en pie es el estar en comunión con Dios. A veces pensamos en un banco, en que si tengo tanto dinero en el banco o no lo tengo. Todo esto, hermanos, las cosas caen de la noche a la mañana. Solamente el estar en la roca que es Cristo es lo que nos puede mantener en pie. Amén. Amén. Les invito ahora a pararse, vamos a orar juntos al Señor. Y le vamos a dar gracias por esta oportunidad que nos da de prepararnos.